Muchas gracias, don Tomás. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Pues gracias por la generosa invitación y en primer lugar muchas gracias pues a todos ustedes los participantes que hacen posible este evento, pero de manera especial por supuesto a los organizadores que me han dado esta oportunidad. Esto suena a frase de cajón, pero yo lo digo con el mayor cariño y sinceridad. Me siento honrado de tener la oportunidad de estar frente a este grupo tan importante de productores, profesionales y técnicos de disciplinas y una industria tan importante como la sinaloense y en general la mexicana. Entonces, les agradezco esta oportunidad, espero que esta presentación sea de su provecho y de su agrado. Vamos a hablar en el día de hoy de un tema que es muy importante, bien importante, sobre todo en esta época en que pues tenemos un influjo muy significativo de presión, si se quiere decir así, presión social, presión por las autoridades, presión por los mismos mercados, sobre la seguridad y la inocuidad en el uso de sustancias químicas en los sistemas de producción agrícola. Entonces, mi objetivo central con esta presentación para ustedes el día de hoy es que entendamos y que salgamos esta tarde o en la próxima hora con esta comprensión de cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo en el uso de los agroquímicos y por qué esa diferencia es tan importante de comprender, cómo podemos aprovechar entonces las herramientas tecnológicas para proteger nuestros cultivos de una manera segura. Entonces, vamos a iniciar. Creo que tengo que acomodar esto un poco más cerca. Primero que todo, hay una serie de oportunidades, pero que también son retos en la agricultura moderna. Son desafíos en los que los protagonistas son ustedes, somos nosotros. Yo también tengo un pequeño cultivo de guanábana, así que también me toca este tema. El protagonista y el más importante jugador y actor en este escenario, por supuesto, es el agricultor. Las plagas están por todas partes. Los fenómenos de variación climática hacen que en algunos lugares, en algunos puntos geográficos donde no existían ciertas plagas, ahora sí estén presentes esas plagas, o que las plagas pues tengan ciclos de aumento en su cantidad y en la virulencia o en la agresividad de su accionar en contra de los. Hay una gran demanda de alimentos que va a seguir creciendo y sigue creciendo, no solamente en cantidad, sino en la calidad de los alimentos. Hay una escasez de recursos naturales, como vemos aquí en esta parte. Esto no me indica muy bien, ya. Escasez de recursos naturales y hay un problema gravísimo de desperdicio de los alimentos en el mundo, a lo largo de la cadena, pero principalmente somos muy responsables al final de la cadena, los consumidores, en no aprovechar esos alimentos de manera correcta, en ir a la plaza o al mercado a comprar alimentos y de pronto más de los que necesitamos y más de los que vamos a consumir, y terminamos desperdiciando estos alimentos en los restaurantes, entre otros lugares. Pero lo más importante y un tema con el que quiero iniciar este mensaje es que América Latina en general es la despensa del mundo. Ya está reconocida y cada vez más en las últimas 2-3 décadas América Latina ha ganado sostenidamente un mayor porcentaje del mercado de producción de alimentos para el mundo. México, por supuesto, es uno de los mayores productores de alimentos junto con Brasil y Argentina en toda la región. Así que tenemos una responsabilidad, pero una oportunidad muy grandes. Algunas de las plagas que afectan los diferentes tipos de cultivos, ustedes reconocen algunos nombres de ellas. No me voy a detener en esta imagen, solo quería resaltar pues el punto de la gravedad de los síntomas y la gravedad de las consecuencias. Las plagas que, como decíamos, están en todas partes. En este mapa nos indica un poco la presencia, y por supuesto no se alcanza a leer, ustedes van a tener copia de esto luego, pero no se alcanza a leer.
en detalle, pero sí es cierto, y el mensaje en esta es que es en toda América Latina. Por supuesto, en climas tropicales tienen unas plagas especiales que no se ven en el hemisferio norte, que no se ven en Norteamérica o en Europa, donde muchas veces nos quieren imponer condiciones de qué tipo de productos se pueden aplicar a los cultivos, cuando ellos no tienen las mismas condiciones y las mismas amenazas que tenemos en los países productores de América Latina. Para el año 2050 vamos a ver una población que se va a acercar, tal vez incluso, muy seguramente, va a sobrepasar los 9.000 millones de habitantes en el planeta. Y nuevamente, eso es un reto, es un desafío, pero al mismo tiempo es una oportunidad para todos nosotros para ser esos responsables y esos líderes protagonistas, poder alimentar, más de 9, acercar más allá, creo que la señal no sé por qué falla, más de 9.000 millones de bocas en el planeta. Esto quiere decir que vamos a requerir entre un 50 y un 60% más de alimentos en las próximas 3 o 4 décadas. Y esto, al mismo tiempo, debe ser, pues, principalmente, por supuesto, suministrado por la agricultura, sin extender la frontera agrícola, sin amenazar o erodar o utilizar las áreas protegidas, las áreas naturales. Eso quiere decir, con la misma frontera agrícola tenemos que aumentar la productividad, y eso solo lo vamos a lograr, o principalmente lo vamos a lograr, con ciencia, tecnología e innovación. América Latina, como les digo, ya es en este momento uno de los principales proveedores de alimentos para el mundo. En este momento estamos alimentando más del 13% de la población del mundo, con un 24% del área cultivable. Esto no sé por qué se está pasando solo. Un 11% del valor de la producción alimentaria mundial, y eso va incrementando, como vamos a ver a continuación. Algunos de los productos más importantes, los ven ustedes ahí en la imagen a su derecha, de exportación de países de América Latina. Y la ciencia y la tecnología pues han estado presentes en esa transformación tecnológica que ha permitido y que esperamos siga acelerando el hecho de que América Latina sea principal protagonista en esta producción de alimentos. ¿Con qué tipos de tecnologías? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación? Hablamos de tecnologías de irrigación, de variedades genéticamente mejoradas, de insumos para la protección de los cultivos, agroquímicos para la protección de los cultivos, para la fertilización, pero de manera importante, y que es parte central de esta presentación, con mejores prácticas, con excelentes prácticas agrícolas. En esa transformación, en lo largo de los últimos 20 y 30 años, por ejemplo, el Producto Interno Bruto agrícola creció a un nivel mundial al 2% anualmente, mucho más rápido que el crecimiento de la población, lo cual significa que la ciencia y la tecnología en la agricultura están respondiendo de manera positiva a ese reto de la seguridad alimentaria. Entre 1950 y 84, por ejemplo, la producción de trigo en el mundo aumentó un 250% gracias a las tecnologías. Estamos en buen camino, pero no podemos entonces bajar la guardia y permitir que, pues, por cuestiones de desinformación y de miedo hacia las tecnologías, se vaya a perder ese momentum, esa inercia que llevamos hacia adelante en la producción agrícola. Las exportaciones de América Latina en los últimos 20 años, vemos en esa gráfica muy sencilla y muy claramente cómo han estado aumentando. Estos son datos del Banco Mundial del 2013, hay datos más recientes que siguen, como les digo, ya sobrepasando el 25% de las exportaciones de América Latina. Entre 1960 y 2005, en los últimos 40, 50 años, ese incremento en la productividad se ha debido principalmente a los rendimientos, no solamente a la expansión de las áreas cultivadas o a la intensificación, sino principalmente a los rendimientos. Eso quiere decir innovación, eso quiere decir herramientas tecnológicas aplicadas de manera sostenible y de manera inteligente, informada para cada producto, de manera que se aumenta es el rendimiento, la producción, no el área cultivada.
Otra manera de ver esa gráfica, por ejemplo, que les mostraba en la imagen anterior, es cómo la participación de América Latina en el comercio mundial de los productos agrícolas, ha estado aumentando. Las exportaciones agrícolas del mundo en general llegaron a un 84% comparado con el 16% para América Latina. Este pedacito de la torta está aumentando. Cada año va aumentando un puntico, medio punto más. Mientras que las importaciones de alimentos a América Latina son un pequeño porcentaje de ese balance exportador e importador, de esa balanza comercial. Entonces, nuevamente, somos grandes productores de alimentos. No necesitamos prácticamente importar alimentos de ninguna parte del mundo, mientras que tenemos regiones en Europa y en Asia, en otras regiones del mundo que son importadores, algunos países importadores netos de alimentos. A pesar de todas estas buenas noticias y este panorama tan positivo que les estoy mostrando, las cosas no son fáciles y no son fáciles hacia adelante, y no van a ser fáciles hacia adelante porque las autoridades, las organizaciones multilaterales, internacionales, incluso algunas organizaciones de tipo de interés ambiental o interés social, están constantemente cuestionando la aplicación de tecnologías en la producción agrícola. De hecho, la misma producción agrícola a gran escala la cuestionan. Sugieren modelos de agricultura comunitaria, agricultura familiar, que los principales expertos investigadores en el mundo, en los diferentes institutos especializados en temas de agricultura y alimentación, concluyen no serían realmente sostenibles y no podrían abastecer la creciente demanda de alimentos que estamos esperando. Entonces nos hablan que los plaguicidas están envenenando al mundo, van a causar hambrunas, nos ponen imágenes muy emotivas de niños, de mujeres embarazadas, de animalitos que supuestamente están siendo puestos en grave peligro por el uso de las sustancias químicas, de los agroquímicos. Nos ponen imágenes nefastas de aviones haciendo unas aspersiones de unas sustancias que deben ser venenos letales para las personas y para el ambiente, ignorando realmente los principios de las buenas prácticas agrícolas, ignorando el trabajo que hacemos todos para asegurar que nuestros productos sean de buena calidad y sobre todo que sean seguros, que sean inocuos para la alimentación de nuestras mismas familias. Nos hacen listas de decenas de consecuencias negativas de los plaguicidas en la salud. Y algunas de esos parten del hecho de que todas las sustancias, no solo los agroquímicos, sino todas las sustancias son inherentemente peligrosas. Vamos a ver en un momento un ejemplo de esto. Esto no es nuevo, el miedo a los agroquímicos, el miedo a las tecnologías de protección de cultivos. Este señor, que se llamaba Galileo, hace 350 años inició lo que se llama la revolución científica en la humanidad. La actividad y el pensamiento relacionados con la ciencia, sin embargo, después de 350 años, siguen causando rechazo y miedo por prejuicios que tienen algunas personas que no conocen y no tienen que conocer cómo se utilizan siempre las tecnologías en todos los lugares, y aprovechan este desconocimiento de la mayor parte de la población para estimular esos miedos. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo las tecnologías han sido rechazadas y cuestionadas. Hace 150 y tantos años, 160 años, la gente le tenía miedo a los elevadores por seguridad. Pensaban que eso, una caja de metal suspendida de un cable o de madera suspendida de un cable, se iba a caer al piso en cualquier momento y nos iba a aplastar. Entonces los elevadores eran inicialmente rechazados terriblemente en las edificaciones. Hace unos años más cerca, hace 150 años también, 160 años, había miedo al uso de los teléfonos. Todavía nos acordamos del teléfono de disco que teníamos en la casa, ¿no? Después de unas décadas, los botoncitos, ya esos teléfonos están realmente en peligro de extinción, pero la gente pensaba que esto era un aparato endemoniado. ¿Cómo así que las voces de una persona que está a una gran distancia la estoy oyendo aquí al lado mío? Eso es una cosa de los espíritus no antinatural, eso no puede ser.
Al horno microondas le sucedió lo mismo hace menos tiempo. Hace unos 60, 70 años, la gente pensaba que se utilizaba el horno microondas para calentar sus alimentos. Pues no sé, los alimentos se convertían en unas cosas nucleares o venenosas, tóxicas, y que la comida fuera radioactiva. Entonces no utilizaban una herramienta que ahora utilizamos en todos los hogares. No puedo bailar mucho en el escenario, tengo que quedarme a este lado para que la señal funcione bien. Hace más poco tiempo, con estos aparaticos que tenemos todos al frente nuestro o en nuestros bolsillos, también causaban y siguen causando temor el uso de los teléfonos celulares. Hay algunas personas que dicen que eso da cáncer en el cerebro y da cáncer en otros. No hay una evidencia científica que apunte en esa dirección. Hay temor ahora, por ejemplo, a las vacunas. Hay muchas personas que por creencias no vacunan a sus hijos y estamos viendo que están volviendo enfermedades que hacía décadas estaban siendo erradicadas, la viruela, el polio, que cada vez se veían con menos frecuencia o estaban ausentes en algunas regiones y en algunos países del mundo, están haciendo reaparición porque las personas le tienen miedo a las vacunas, porque ahora dicen que las vacunas causan también cualquier cantidad de problemas a la salud, lo cual no tiene soporte científico. Entonces el desconocimiento y los prejuicios son los que se convierten en obstáculos para la adopción y para el aprovechamiento de las tecnologías que en últimas se logran para mejorar la calidad de la vida de todas las personas. Y eso es cierto en el caso que les estoy hablando hoy aquí, en el caso de los agroquímicos. No tengo mucho tiempo, así que les voy a poner una tarea mental a cada uno, y es que me ayuden a identificar qué ven en esta caricatura, en la pantalla, qué ven que puede ser motivo de perjuicio, de daño. ¿Cuántos peligros vemos ahí? Unos cuchillos, un cigarrillo que está a punto de prender la prensa, el periódico, el pobre gatito que seguramente está tomándose una leche y le va a caer una olla con un guiso, con unos frijolitos hirviendo, le va a caer encima o puede saltar, las tostadas se están quemando. Una cantidad de peligros, incluyendo las sustancias químicas que se utilizan en la limpieza, en el hogar, etc. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Que realmente para morirse solo hay que estar vivo, ¿cierto? Decimos popularmente. Eso es cierto, estamos rodeados. Yo en este momento estoy en peligro de caerme aquí de cabeza del escenario y me puedo lastimar un pie o me puedo torcer el cuello, me puedo morir incluso. El peligro es parte de la vida diaria, no es algo que podamos evitar, es parte de la vida misma. Cada vez que inhalamos un poco de aire, nos estamos exponiendo a partículas microscópicas que están en el ambiente que no las estamos viendo. Algunas son sustancias químicas que pueden ser más o menos peligrosas. Cuando nos tomamos un sorbo de agua también, las botellas de agua van liberando en el líquido sustancias en cantidades minúsculas, insignificantes, pero que si fueran en exceso podrían ser tóxicas. Todos los alimentos, que no ha comido demasiados, tal vez carnitas con chiles y frijolitos, si nos pasamos, si nos excedemos en el consumo de alimentos que son los que nos nutren, nos ayudan a crecer, a ser fuertes, a prevenir las enfermedades, pero si los comemos en exceso empiezan a crear problemas, empiezan a enfermarnos, empiezan a contribuir a la obesidad, a diferentes problemas de salud. Entonces todas las sustancias realmente tienen peligro de ser tóxicas y de ser venenosas. Entonces si el peligro es parte de la vida, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? En esta imagen lo que vemos es una persona que está haciendo una actividad de escalado y hay maneras seguras y hay maneras inseguras, hay maneras con menor o con mayor riesgo de escalar las alturas, ¿cierto? Comparada con la anterior, aquí vemos que no estamos necesariamente tomando las medidas de precaución para disminuir el riesgo de estar suspendidos en las alturas. Lo mismo sucede con las sustancias químicas. Las sustancias químicas, sean naturales o sean sintéticas, son inherentemente peligrosas. Las sustancias químicas más tóxicas, más venenosas que se conocen en el planeta son sustancias químicas de origen natural. De hecho, la número 1, la sustancia química más venenosa que existe en el mundo es la toxina botulínica.
que algunas mujeres, incluso debo decir con vergüenza, algunos hombres la utilizan para rellenar sus arruguitas y para prevenir esas líneas de expresión en el rostro, ¿no? Esa toxina que se llama Botox, que se utiliza en procedimientos cosméticos, es la sustancia más tóxica que hay en el mundo. Hay otras sustancias similares que se utilizan en diferentes aplicaciones de manera segura. No estoy diciendo que el Botox que utilizan las personas en procedimientos cosméticos deba ser prohibido, porque los médicos, los especialistas lo utilizan en unas concentraciones que se ha demostrado científicamente producen el efecto cosmético sin poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, incluso la sustancia más tóxica, más venenosa que hay en el mundo se puede utilizar de manera segura. Todos los químicos, entonces, como todas las sustancias, son peligrosas inherentemente. Entonces, yo estoy hablando de dos términos, peligro y riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Aquí lo tenemos al frente. El peligro es el potencial, la posibilidad de que algo pueda causarnos un daño. Eso es lo que se denomina peligro y eso es inherente de todas las actividades humanas y de todas las sustancias, incluyendo los alimentos, sean crecidos o cultivados estos con prácticas orgánicas, que a propósito también usan plaguicidas, ciertos plaguicidas, o con técnicas de agricultura tradicional. Todas las sustancias son tóxicas. El agua es tóxica, todos los productos a los que tenemos acceso, el aire puede llegar a ser tóxico, todo puede llegar a ser tóxico, todo puede llegar a ser peligroso. Y esto es diferente a el riesgo. El riesgo es una medida de que ese peligro se convierta en realidad. El riesgo en la imagen de las personas escalando es algo que se puede manejar y se puede controlar, se puede disminuir para que el peligro cause o no ese daño potencial que tienen las sustancias o las actividades, en este caso las sustancias químicas. Entonces el riesgo es una medida de la probabilidad que ese daño ocurra y eso sucede bajo unas condiciones definidas de exposición a ese peligro. Entonces, específicamente en el caso de las sustancias químicas, el peligro se llama toxicidad, es el peligro de que una sustancia química pueda causar envenenamiento y el riesgo depende, de la exposición. Como decimos aquí arriba, si no hay exposición a una sustancia, sin importar cuán peligrosa ésta sea, no hay riesgo de intoxicación. Nosotros vemos que los medicamentos, por ejemplo, nos los dan en un frasquito, tienen una advertencia que tienen una dosis, que debe ser la dosis que se utiliza para tratar los síntomas o tratar la enfermedad, pero es un recipiente, me acerco acá, es un recipiente que puede tener más de 100, 150, 200 pastillas o cápsulas, que si no las llegáramos a exponer a todas ellas al mismo tiempo, seguramente vamos a pagar duras consecuencias. Entonces, lo importante es que no es importante, cuán peligrosa sea una sustancia, sino en la exposición. Y la exposición, como vamos a ver en un momento, es en gran parte lo que define el riesgo. ¿A qué me refiero con exposición? A la posibilidad de que esa sustancia ingrese, sea incorporada en nuestro organismo. Esto sucede principalmente de tres maneras. Puede suceder por inhalación de gases o de partículas que suspendidas en el aire pueden llegar a través de la nariz a nuestros pulmones y al torrente sanguíneo, a través de la ingestión en los alimentos o las bebidas que consumimos, o a través de absorción por la piel. Entonces, cuando nos exponemos a una sustancia química, por ejemplo, debemos utilizar las medidas de protección para minimizar el riesgo de que haya, o minimizar, esa exposición a la sustancia. Y hay un uso correcto de utilizar las sustancias químicas. No todas las sustancias químicas requieren este tipo de equipo, pero algunas sí. Algunas sustancias químicas pueden llegar a ser volátiles, pueden llegar a ser aerosoles o micropartículas que se pueden inhalar. Entonces es importante utilizar una máscara, unas gafas de protección para que no haya salpicaduras y no ingrese por los ojos, equipo de protección en general. Y esta persona también tiene que saber, tiene que conocer y estar entrenada para manejar esa sustancia química
tiene que seguir las instrucciones que están impresas en la etiqueta, que son las que nos dan la advertencia del tipo de peligro, pero también de cómo manejar los riesgos que representa una sustancia química. Y esto se llama minimizar el riesgo con buenas prácticas. En esta gráfica vemos cómo se relacionan estos dos términos, estos dos conceptos de riesgo y peligro. El riesgo entonces siendo una medida de la probabilidad de que ese peligro, que depende, como decíamos anteriormente, de la exposición. Hay otra manera de ver esta idea. En esta gráfica vemos una medida, un cálculo del peligro potencial de una sustancia. Entre más grande es esta curva azul, mayor peligro tiene la sustancia. Y esta gráfica de abajo nos mide la exposición a la sustancia. Entonces, el riesgo es bajo o es inexistente cuando no importa lo peligrosa que sea esa sustancia, no hay exposición a ella, no hay ningún riesgo, no importa cuán peligrosa sea. Cuando esa exposición se empieza a acercar, empieza a tocar el borde de esa gráfica de medición de peligro, empieza a aumentar el riesgo. Entonces, cuando nos exponemos a ese peligro, empieza a aumentar el riesgo y hay un alto riesgo en los casos en que la exposición es total a la sustancia. Eso crea una probabilidad muy alta de que el peligro, en el caso de sustancias químicas, el envenenamiento pueda llegar a suceder. Por eso, pues, tenemos unas condiciones de uso, de aplicación y de manejo de las sustancias químicas, incluso, por supuesto, las que se utilizan en agricultura. Entonces, esto se puede también expresar, no quiero aburrirlos aquí con una clase de matemáticas, pero esto es muy sencillo. El riesgo es una función del peligro por la exposición. Y cuando hablamos de exposición, la exposición depende de dos factores a su vez, que son la dosis, o sea, la cantidad o la concentración de esa sustancia química, y el tiempo de exposición a esa sustancia química. Entonces, el riesgo es una función en últimas del peligro por la dosis, por el tiempo de exposición. Y como les decía, en el caso de una sustancia que puede presentar un peligro muy bajo, si la exposición es muy frecuente, esto puede llegar a ser tan riesgoso como una sustancia que sea altamente peligrosa, pero a la cual la exposición es muy limitada. Entonces, no porque una sustancia sea más peligrosa, causa más riesgo. Las sustancias que aparentemente tienen muy bajo nivel de peligrosidad pueden llegar a ser altamente riesgosas. Y les voy a mostrar un ejemplo de eso. El agua limpia, el agua pura que nos estamos tomando. Puede ser letal, puede ser tóxica. Si salimos a trotar en el calor de Culiacán en estos días a 30, 33, 35 grados centígrados a esta hora del día, cuando el sol está perpendicular sobre nosotros y la temperatura es más alta, salimos a trotar 30, 40, 50, una hora, 50 minutos, una hora, y luego llegamos sedientos a la casa. Una persona promedio pesa 165 libras. Si esa persona llegara a tomarse rápidamente, en un periodo de 1 a 2 horas, 6 litros de agua, porque tiene mucha sed, está deshidratado, se toma 6 litros de agua, puede morir. Muy seguramente va a morir. Lo más probable es que esa persona va a morir. Agua limpia, agua pura, sin ningún contaminante. ¿Qué sucede en este caso? Sucede que el agua se convierte en un tóxico, en un veneno, porque va a diluir los iones que están en nuestro torrente sanguíneo, como el sodio, como el potasio, como el cloro. Y resulta que el corazón es una maquinita que depende del intercambio de iones, del intercambio de partículas con carga positiva o negativa en nuestra sangre, y ese balance entre esas sustancias de carga positiva y negativa es lo que hace latir el corazón. Si tomamos mucha agua muy rápido, se nos baja, por ejemplo, los niveles de sodio muy rápidamente, eso se llama hiponatremia en términos médicos, y seguramente vamos a sufrir un infarto. Entonces, el agua limpia, pura, puede llegar a ser letal. No se necesita que esté marcada o etiquetada con señales de peligrosidad, pero puede llegar a ser tóxica. ¿Y esto cómo se maneja entonces? Este tipo de
de situaciones en las sustancias químicas y en especial en los agroquímicos, que es lo que estamos hablando, con unas prácticas, con unos principios que resumen todo el conocimiento científico que se ha acumulado en los últimos, si se quiere, 100 años o más de investigación científica sobre las sustancias químicas. Se reúne en unas prácticas que se llaman evaluación de riesgo. Tenemos esta evaluación de riesgo. Y evaluación de riesgo va de la mano con otra serie de principios que se llaman las prácticas de manejo del riesgo. Lo primero que sabemos o debemos saber de una sustancia para evaluar su riesgo es cómo actúa. Si actúa a través de la absorción por la piel, por contacto, absorción dérmica o inhalada, porque crea partículas, o tiene que ser ingerida para ser tóxica. Averiguamos el modo de acción de una sustancia, identificando de esa manera cuál es el peligro que presenta esa sustancia. Lo siguiente que debemos hacer entonces es hacer experimentos, y desafortunadamente esto se hace con animalitos en los laboratorios, se hacen experimentos que ayudan a determinar cómo responde el organismo a diferentes cantidades, a diferentes dosis de esa sustancia. Eso es lo mismo que hacen los científicos para determinar un medicamento, qué dosis nos quita el dolor de cabeza o el dolor de estómago o cualquier síntoma que queramos tratar. Entonces evaluamos la respuesta a las dosis, evaluamos cuál es el tipo de exposición que causa esas intoxicaciones, y todo esto se llama entonces caracterización del riesgo. Caracterizamos el peligro y caracterizamos el riesgo de que una sustancia cause un daño, medimos la probabilidad de que ese daño ocurra, y con esa información que está aquí en el medio, caracterización del riesgo, pues tomamos y estudiamos unas medidas, unas opciones para manejar ese riesgo. Las opciones de manejo de riesgo no son solo científicas, incluyen consideraciones legales o regulatorias que existan con las normas, las leyes en el país donde se utilizan las sustancias, las políticas mismas de los gobiernos, con factores sociales, con factores económicos, con la disponibilidad de la tecnología. Tecnología puede ser algo tan sencillo como un par de guantes para no exponernos a absorción de una sustancia química. No estoy hablando de tecnología espacial. Una máscara, usar un overol, una ropa larga para no exponer la piel a las sustancias, así haga mucho calor. Utilizar la máscara, utilizar unas gafas, dependiendo de la sustancia, pues utilizar el equipo de protección adecuado de manera correcta. Y esto se repite de una manera cíclica. Una vez identificamos cómo podemos minimizar el riesgo, bajo qué prácticas, qué condiciones, por ejemplo, qué mezcla del agroquímico debemos utilizar, con qué tipo de solventes, si es con agua o con otro tipo de sustancia que se prepara, cuántas veces al año en el cultivo, en la cosecha tenemos que aplicar, qué cantidad por área, por hectárea o por acre del cultivo debemos aplicar, y no excedernos en esa sustancia, utilizarlo según las instrucciones que están en la etiqueta. Pues medimos nuevamente a ver si con esas nuevas condiciones de uso de la sustancia el riesgo baja de manera significativa, o sea, volvemos a hacer evaluación de riesgo y ya medimos si el riesgo ha disminuido y es un riesgo que es aceptable, que no cause toxicidad no solo al operario, no solo al agricultor que está en el campo aplicando los productos, sino en últimas también a lo largo de la cadena. Se hace todo este proceso a lo largo de toda la cadena hasta que el alimento llega a nuestra mesa. Entonces, las formulaciones tecnológicas de productos agroquímicos se calculan no solo con base en el riesgo del operario, del agricultor que aplique las sustancias, sino también teniendo en cuenta que en los alimentos que llegan a nuestro plato, a nuestra mesa, no haya trazas o haya trazas insignificantes que no causan ningún daño a la salud. Y solo cuando se hacen todas estas pruebas es que una sustancia puede ser registrada en un país y el gobierno del país autoriza que se utilice en sus alimentos y en su producción agrícola. Solo cuando se hacen todas esas análisis químicos y científicos para determinar la inocuidad de la sustancia. Entonces, ¿por qué es importante esa evaluación de riesgo? Porque es el conocimiento que nos da soporte a las decisiones, a los tomadores de decisiones en el sector público, para proteger a ese público, para proteger la salud y para proteger el ambiente,
Son decisiones que a veces pueden ser complejas, que a veces pueden ser controversiales, porque los tomadores de decisiones, las agencias regulatorias, las agencias federales y estatales son las que tienen que decir qué sustancias y cómo se pueden, sustancias tan sencillas como, o situaciones tan sencillas como el uso de un automóvil. Entonces dicen cuáles son las reglas y las normas que deben existir para que utilicemos un automóvil, un camión, una camioneta en nuestra ciudad, para que transite con ciertas reglas, con ciertos principios, para que se minimice el riesgo de un accidente o de una fatalidad, de una muerte por el uso de un vehículo, por ejemplo. Entonces, todo eso aplica, esos mismos principios aplican al uso de sustancias químicas. Esa evaluación de riesgo es la que resume, como les decía, la ciencia y nos ayuda a enfrentar la ausencia de información o cuando hay mucha información, incluso la incertidumbre de cómo esa sustancia puede afectar la salud del ambiente de una manera racional y científicamente soportada. Hay muchas fuentes de información, ahí menciono algunas que son de Estados Unidos. A ustedes les interesa seguramente estar enterados de las normas de evaluación de riesgo en Estados Unidos, porque es el socio comercial más importante al norte de México. Entonces, estos recursos también están, por supuesto, muchos en español. La gran mayoría están en español. Y decíamos que entonces, a pesar de que sabemos todo esto, a pesar de que conocemos que hay unos principios científicos que se hacen cientos de pruebas para aprobar el uso de un producto en la agricultura, que va a ayudar a producir alimentos, mejores alimentos de mejor calidad, a bajo costo, que va, en otras palabras, a contribuir a la seguridad alimentaria, a la seguridad alimentaria de la población. A pesar de todos esos esfuerzos, a pesar de que se demore las industrias de investigación, las empresas de investigación y desarrollo se demoran entre 10 y 12 años para desarrollar un solo producto antes de que empiece todo el proceso incluso de evaluación para llegar al mercado, se gastan entre 250 y 280 millones de dólares en desarrollar nuevamente un solo producto. A pesar de años de investigación, decenas o cientos de científicos expertos en epidemiología, médicos, toxicólogos, biólogos, ecólogos, etcétera, estudiando la inocuidad de esas sustancias, tenemos campañas de desinformación y de miedo al uso de las tecnologías en la agricultura. Entonces nos dicen, ustedes seguramente han escuchado, en estos días, justamente mañana se celebra el Día Mundial, el Día Nacional de la Abeja en México. Y nos han dicho en los últimos años que las abejas están muriendo, que están desapareciendo del planeta y que cuando las abejas desaparezcan nos vamos a morir nosotros, porque las abejas son importantísimas para la polinización de las plantas y de algunos cultivos agrícolas. Y nos dicen con campañas de miedo que las sustancias químicas producen malformaciones en los niños y nos ponen fotografías de mujeres embarazadas, de animales indefensos, de niños pequeños. Nos dicen que hay que prohibir el uso de los plaguicidas, de los agroquímicos o en general de las tecnologías agrícolas, como incluso los organismos genéticamente modificados, con campañas de miedo y desinformación que no tienen nada que ver con lo que los científicos serios, hay toda clase de científicos, hay unos científicos que son serios, hay otros que tienen sus propios ideales y promueven a través de la ciencia también un activismo, pero los científicos serios, los científicos imparciales y rigurosos, la comunidad científica en general reconoce cómo se debe utilizar y aprovechar las tecnologías, el beneficio de las tecnologías, incluyendo los agroquímicos. Entonces, cuando las campañas y las organizaciones y los individuos quieren presionar a las autoridades del gobierno, del estatal o federal en México, a tomar decisiones basadas en ese miedo, en ese peligro que presentan las sustancias, están siendo irracionales. No están reconociendo esa diferencia entre peligro y riesgo. Clasifican las sustancias con base en el peligro y no con base en el riesgo, que incluye esa incorporación de los principios de que la exposición a un peligro y la respuesta a las dosis de ese peligro son elementos importantes a la hora de la toma de decisiones. ¿Cómo funciona esto del tomar decisiones basadas en peligro o basadas en riesgo?
Yo les puse el ejemplo del agua, ahora les voy a poner otro ejemplo, el ejemplo del oxígeno. Resulta que el oxígeno es altamente tóxico. El oxígeno que está en nuestro aire, si lo respiráramos en una concentración del 100%, los estudios médicos indican que causaría toxicidad pulmonar severa e incluso potencialmente la muerte a un individuo de cualquier edad. Ya se ha detectado que el oxígeno al 100%, por ejemplo, produce ceguera en los bebés recién nacidos, en los neonatos. Aquí hay un error de ortografía, neonatos. Pero eso nos dice una identificación o una evaluación de peligrosidad de una sustancia. Si es así, si el oxígeno puede causar la muerte, según la lógica que utilizan estas personas y estas organizaciones, pues debería prohibirse el oxígeno. No deberíamos poder respirar, porque el oxígeno puede causar la muerte, es peligroso. Resulta que la evaluación de riesgo nos dice que en una atmósfera normal, como la que tenemos en este salón, no se vayan a asustar, no aguanten la respiración, no es necesario. En una atmósfera normal, la cantidad de oxígeno que hay en el aire es de alrededor del 20%. Y ese 20% de oxígeno no es tóxico, de hecho es necesario para la vida. Necesitamos ese oxígeno para sobrevivir. Entonces, el margen, la diferencia entre la concentración tóxica y letal y la concentración no letal, de hecho necesaria, es 5 veces. 5 veces más oxígeno o menos oxígeno es la diferencia entre que el oxígeno sea tóxico y sea mortal, sea letal o sea beneficioso para la salud. Entonces, respirar oxígeno, de hecho, se utiliza a veces de manera terapéutica. En algunos procedimientos clínicos, a veces lo ponen a uno en cámaras de oxígeno para aumentar la absorción o la inhalación de oxígeno hasta el 50% de concentración de oxígeno. Y eso puede llegar a ser terapéutico, puede llegar a ser bueno en ciertas situaciones para ciertos pacientes. Entonces, la diferencia incluso puede ser más estrecha, la diferencia puede ser de 2 veces la concentración de oxígeno, que es la diferencia entre vivir y morir por la concentración de oxígeno. Normalmente los alimentos y las normas y las regulaciones que autorizan el uso de sustancias químicas en la agricultura hacen unos cálculos científicos que se llaman las dosis diarias admisibles de una sustancia química en un alimento, y esos cálculos se hacen con unas diferencias de por lo menos 100 veces la cantidad de una sustancia, por ejemplo, de un agroquímico, de un insecticida o de un herbicida en un alimento, en una lechuga, en el maíz, en el frijol, en lo que sea, en cualquier fruta, 100 veces la cantidad, 100 veces menos la cantidad que se necesitaría para que se presente no la muerte ni siquiera, sino una intoxicación, una enfermedad, un síntoma, es lo que se autoriza en un alimento. Y eso no se mide con base en que comamos el alimento una vez. Los cálculos se hacen con base en lo que comería una persona normalmente durante toda su vida, durante 70, 80 años de vida o hasta 100 años de vida, y se calcula y se autoriza que los residuos de agroquímicos en los alimentos durante 50 años consumo al desayuno, almuerzo y a la cena de un producto agrícola, esa sustancia no cause daño, no cause enfermedad, podamos comerla de manera tranquila y con un colchón de seguridad de 100 veces menos la concentración que causaría un posible síntoma, una posible intoxicación. Ni siquiera hablo de la muerte, pero intoxicación. En el caso del oxígeno ni siquiera tenemos ese beneficio de poder respirar 100 veces menos oxígeno del que se necesita para sobrevivir o para causar la muerte, para causar intoxicación. 2 veces es un límite aceptable para nosotros. Lo que quiero decir con esto es que las regulaciones actuales en México y en todos los países, por no decir la mayoría, todos los países del mundo, incluyen provisiones de que el uso de sustancias en la agricultura produzca alimentos que son inocuos y que a lo largo de 20, 30, 50, 80 años o 100 años que consumimos esos alimentos no causen ninguna enfermedad. Eso nos lo dice la ciencia y eso nos lo dicen los principios de evaluación de riesgo. Entonces, no es cierto cuando nos dicen que una manzana orgánica es más saludable que una manzana crecida con
principios de agricultura tradicional. Son igualmente nutritivas y son igualmente seguras para la salud. Una puede ser más costosa que la otra, pero la manzana es exactamente la misma en términos de nutrición y de seguridad para nosotros. De pronto algunas personas comercializan productos orgánicos, no me estarán queriendo mucho en este momento, pero eso es cierto, eso es lo que nos dice la ciencia. Esto se maneja, ya se me está acabando el tiempo, quedan unos 15 minutos, esto se maneja, estos principios y estas regulaciones, como les digo, son en todo el mundo y esto lo gobierna unos acuerdos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO. Ellos tienen unos protocolos y unos manuales de buenas prácticas que nos ayudan a identificar cómo se clasifican las sustancias de acuerdo a su peligrosidad y el Código Internacional de Conducta para el uso, el manejo de plaguicidas. Son los acuerdos internacionales con los que la agroindustria se rige para el manejo y la comercialización de sustancias químicas. Entonces, ya acercándonos al final de la presentación, como agricultores, nuestra responsabilidad está en el manejo responsable y ético de los productos en el campo, pero esto debe hacerse a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida de un producto agroquímico comienza en las fases de investigación y desarrollo, en las fases de producción y manufactura de esos productos. Me voy a ir con el micrófono. Este micrófono está, ¿lo podemos activar, por favor? Gracias. Los tengo olvidados a este lado, entonces me quiero acercar acá, pero con este micrófono por alguna razón no me alcanza la señal. En las fases de investigación y desarrollo, en las fases de manufactura, almacenaje y distribución de los productos agrícolas, aplicando principios de manejo integrado de plagas, aplicando buenas prácticas de manejo de las sustancias, el manejo correcto de los envases, de los contenedores donde se empacan los agroquímicos, la disposición de esos envases o incluso del stock, del sobrante de los productos que no se utilizan. Todo esto se tiene que manejar de manera adecuada y eso se llama en la industria las prácticas de custodia de los productos agroquímicos. Y es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad de una o unas pocas empresas o solo de los agricultores, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad del gobierno que estimula e incentiva a través de programas educativos, a través de la fiscalización y la supervisión del uso de las sustancias en la agricultura, las licencias ambientales que permiten la utilización de esas sustancias. Ya hemos hablado de la responsabilidad del agricultor, es responsabilidad también de los distribuidores que participan en el manejo de esas sustancias, que deben informarse y ayudar a informar a los usuarios de cómo se manejan adecuadamente las sustancias, educar de la industria de protección de cultivos, que es la que yo represento, que tiene programas de producción sostenible y de responsabilidad en la educación y en el uso correcto del producto, pero también es importante y es clave que los mismos consumidores tengan esta información, no solo para saber cuándo deben o no lavar una hortaliza o una fruta antes de consumirla, pero también cómo almacenarla correctamente para que no se exponga a enfermedades o a plagas incluso después de la cosecha, y a conocer la información para no tenerle miedo a la comida, para no tenerle miedo a los alimentos y no tenerle miedo al uso de tecnologías en la agricultura. Es importante que los consumidores también conozcan esto. El compromiso de la industria de protección de cultivos, que representan CropLife y aquí en México su asociación ProSeed, acompaña justamente al agricultor en todos los principios y las prácticas que llevan a que la producción agrícola sea sostenible y sea segura. CropLife en América Latina trabaja con una red de 23 asociaciones en 18 países de la región. Aquí vemos arriba, hacia el centro arriba, si esto me funciona, ProSeed en México y Campo Limpio son las organizaciones en este país que nos ayudan a
informar, a educar y a tener buenas prácticas en el uso seguro de los agroquímicos. Con esos programas que lleva a cabo ProSeed, que lleva a cabo CropLife y sus asociaciones, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, se hacen, entre otras, las siguientes actividades. En América Latina, CropLife invirtió más de $22 millones el año pasado, en el año 2016, para entrenar a más de 200,000 personas en toda la región en el uso correcto de las sustancias químicas, en las buenas prácticas, en manejo integrado de plagas. No solo el uso, a nosotros no nos interesa solamente vender sustancias químicas, nos interesa que las sustancias químicas se usen de manera sostenible. Si no se usan de manera sostenible, en el largo plazo nos van a prohibir el uso de las sustancias. Entonces necesitamos que el uso de las sustancias químicas sea racional y sea entendido bajo un concepto general de manejo integrado de plagas. Y solo se utilicen las sustancias químicas cuando sea necesario y en las condiciones y concentraciones mínimas. Entonces, en esos programas hemos entrenado a más de 200,000 personas, no solo ingenieros agrónomos, agricultores, técnicos, sino también médicos, amas de casa, se entrenan en estos principios para entender el manejo seguro y la seguridad en los alimentos. El año pasado también recogimos más de 60,000 toneladas de envases vacíos, de recipientes, de contenedores de productos agroquímicos que si no los recogemos y los procesamos y los disponemos de manera adecuada, terminarían contaminando pues, las veredas, los ríos, en general los ecosistemas y causando daños ambientales. Por ejemplo, terminaría siendo una garrafa de un agroquímico utilizada por una persona que no sabe que era de un agroquímico utilizada para, no sé, recoger agua en el río y llevar el agua a la casa, en algunas zonas rurales, qué sé yo. Entonces, nosotros les ayudamos a los productores y a los gobiernos en programas de recolección y disposición adecuada de los envases vacíos. Programas de triple lavado para descontaminar los residuos que haya de sustancias químicas, pero luego también programas de acopio, de recolección y de reciclaje de esos plásticos para que sean reutilizados en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, haciendo vallas, haciendo letreros para las carreteras o haciendo recubrimientos para ciertas, qué sé yo, para el cableado de fibra óptica o diferentes aplicaciones que no tengan que ver con el consumo o con la exposición al consumidor de esos plásticos directamente. Y entonces, es parte del compromiso de nuestra industria. Entonces, al final, nuevamente, esto es una responsabilidad compartida y debemos apoyarnos en las autoridades y en los productores y en los usuarios y en los consumidores para definir claramente esas responsabilidades entre todos, con el apoyo del gobierno. Mencionábamos los programas educativos, con los agricultores, cómo lavar, inutilizar y almacenar y devolver los recipientes, pero también utilizar los químicos de manera correcta, con los distribuidores y en general por el trabajo que hace la industria. Entonces, ya para concluir y para abrir el espacio a algunas preguntas que puede haber, quiero mandarles o enviarles este último mensaje de cierre. Alimentar a un planeta de más de 9,000 millones de personas en las próximas 2 o 3 décadas es un desafío que solo podemos enfrentar trabajando en equipo quienes hacemos parte de esta cadena agroindustrial. No es solo responsabilidad de los agricultores, no es solo responsabilidad de la industria, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del público, de los consumidores, es responsabilidad de todos. Ay, se me pasó la presentación, ¿me la podemos devolver un segundo, por favor? Bueno, esto lo hice a propósito para que repasáramos la presentación, lo que ya hemos visto. Entonces, ya casi llegamos. Pero no pasarme otra vez. Entonces, es un desafío que todos tenemos para promover ante la sociedad el rol del agricultor. La gente no reconoce a la agricultura y al agricultor como uno de los
actores más importantes de la sociedad. Todos estamos felices de ir a sentarnos a la mesa a comer al menos 3 veces al día, pero pocas personas, sobre todo en las ciudades, piensan o reconocen de dónde vienen esos alimentos y el trabajo tan importante y tan duro que realizan los agricultores para llevar esa comida y comida de manera segura, inocua, nutritiva a las mesas. Entonces, parte del compromiso y de lo que hace CropLife es promover en la región y alrededor del mundo la importancia del rol y el reconocimiento que merece el agricultor como uno de los principales actores en la sociedad, como proveedor de alimentos en abundancia, a menores costos y que usa responsablemente las tecnologías para llevar alimentos a nuestras mesas, a las mesas de nuestras familias. Y ese era el último mensaje con que quería concluir mi presentación. Aquí abajo está mi dirección electrónica para que ustedes se sientan en libertad de escribirme. Si en este momento no tienen preguntas, se les ocurren más adelante, me pueden escribir por correo electrónico, pueden contactar también a Procid, pueden buscar en internet a Procid con doble C, PROCCYT en México, para atender sus inquietudes sobre estos temas. Y yo quiero solamente agradecerles por su atención y nuevamente por el privilegio y la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. Y pues si me permiten, pues abro el espacio a preguntas o a comentarios que puedan tener. Muchas gracias por su atención.